Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Somos el grupo 7 que está integrado por Percy Cayomamani, Marcos Ramos Choquegonza, Dayan Avilés Aguirre, Ever Gómez Guevara y Sandra Cuaqueracolque. El tema que nos ha tocado exponer el día de hoy es el marco teórico, en la cual diremos que es una de las fases más importantes de una investigación. ¿Por qué? Porque consiste en desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto, de base al planteamiento del problema que se va a realizar. El marco teórico es la recopilación de antecedentes previas a una investigación y consideraciones teóricas en la que sustentaremos con un análisis, con una hipótesis o experimentos, permitiéndonos la interpretación de los resultados y la formulación de conclusiones. Entonces, un marco teórico debe ser una exposición coherente, ordenada y sus citas teóricas que van a sustentar el trabajo, debiendo prestar mucha atención a los datos y a las referencias bibliográficas. El marco teórico, llamado también marco de referencia, es el soporte técnico contextual o legal de los conceptos que se utilizarán para el planteamiento del problema de una investigación. Con la recopilación que llegaremos a tener, también se va a intentar demostrar cuál es el aporte novedoso que el proyecto de investigación va a aportar a su área de conocimiento, en este caso, el derecho. Entonces, el marco teórico se caracteriza por definir la disciplina a la cual pertenecerá el campo de estudios escogidos, los conceptos y los temas que se requiere profundizar o estudiar. Buen día, compañeros, buen día, doctora. Yo les voy a hablar sobre la importancia del marco teórico, lo cual nos puede decir que radica en que permite justificar, demostrar, aportar, interpretar las hipótesis de los resultados de una investigación de una forma ordenada y coherente. A su vez, formular de una forma confiable las conclusiones de un proyecto, o en su defecto replantear preguntas de mayor profundidad. También aporta el marco de referencia conceptual necesario para delimitar el problema, formular definiciones, fundamentar las hipótesis o las afirmaciones, que más tarde tendrían que verificarse e interpretar los resultados de un estudio. ¿Para qué sirve el marco teórico? Se puede decir que la principal utilidad del marco teórico consiste en evitar plagios y repeticiones, investigaciones generalmente costosas, en trabajos de tesis, de grado y posgrado. Son raros los plagios, pero cuando los sinodales ignoran el marco teórico, algún plagiario podría tener éxito, al menos en un corto plazo, y subtraerlo. Otras funciones del marco teórico orientan cómo habrá de realizarse un estudio, ayuda a prevenir errores que han cometido en otros estudios, guían al investigador para centrarse en el problema, también establece o no las hipótesis donde se someterán a prueba en la realidad, y nuevas áreas de investigación también. Y eso sería todo. Gracias. Los objetivos del marco teórico son dar cuenta de los rasgos innovadores de la investigación y sus aportes al campo frente a la bibliografía ya existente y a los trabajos que la anteceden. También ubicar dentro de un marco de referencias conceptuales y teóricas al problema del que se ocupará la monografía.
Otro objetivo es brindar al lector definiciones y conceptos útiles para poder adentrarse en el cuerpo del trabajo de investigación sin problemas, y para eso puede usarse incluso un glosario. También justificar la elección metodológica, conceptual e instrumental de cara a la forma en que otros han investigado la misma materia. Variar dependiendo del tipo de investigación, pero en términos generales deben estar estructuradas en 3 secciones básicas. Antecedentes. Es la parte en la que se menciona el problema y todos los estudios previos que se han hecho al respecto, y establecer una guía con la información y procedimientos disponibles para llevar a cabo la investigación. Los investigadores deben consultar en distintas fuentes y bases de datos con respecto de las investigaciones previas a la suya, para saber cuál es el estado de la cuestión al momento, y esto es justamente lo que se deberá explicar en los antecedentes, haciendo referencias explícitas y concretas a los más destacados antecedentes que existan, y explicando en qué su investigación se diferencia de lo expuesto con las otras investigaciones. Bases teóricas. En este caso se trata de un glosario terminológico y conceptual necesario para comprender el desarrollo de la investigación, en el cual se explicará qué autores y libros sirvieron para justamente enmarcar conceptualmente la investigación, así brindando soporte a sus puntos de vista y procedimientos o razones de base. Se emplearán citas, referencias y explicaciones según resulte necesario en cada caso. Se refiere a toda la teoría que sustenta el tema o problema planteado. Si se tratara de un asunto del que aún no existe al menos una teoría previa, entonces esta es la parte del marco teórico en la que se expondrá una teoría propia. Bases legales. En algunos casos es necesario aclarar todos los parámetros legales sobre los cuales se va a realizar una investigación. Ese debe describirse en las bases legales, que a su vez deben estar dentro del marco teórico. Bueno compañeros, para empezar les voy a hacer recordar de que el marco teórico es un conjunto de ideas, procedimientos y teorías que son expuestas al momento de llevar a cabo nuestra investigación. Si nosotros deseamos investigar un problema, debemos saber qué antecedentes hay en la historia de la investigación y de la ciencia respecto al problema que estamos investigando. Y de cómo podemos nosotros crear argumentos para poder determinar que este problema existe y dar de ello una solución. Entonces yo creo que la gran mayoría de ustedes, incluso mis compañeros que han expuesto sobre el tema, han llegado a la conclusión de que el marco teórico es esencialmente útil al momento de realizar una investigación o al momento de realizar una tesis, etc. Continuando, el marco teórico tiene como objetivo contextualizar un problema de investigación a través de un lenguaje teórico. Hay que diferenciar, ojo, 2 tipos de lenguaje. El primero es el lenguaje cotidiano, que utilizamos para describir fenómenos de la realidad, pero de manera informal. Algo que la mayoría hacemos todos los días, cada persona en su vida. Y segundo es el lenguaje teórico. Es aquel que describimos fenómenos de la realidad cotidiana, pero enfocada en una disciplina o en una ciencia. Como ejemplo, para que me puedan captar la idea, es el ejemplo el siguiente. Un psicólogo, para hablar un lenguaje técnico del comportamiento del ser humano o una persona cotidiana, puede hablar en primer plano de que esta persona está enfadada o está triste. Pero el psicólogo se aburrió de ver a esa persona en un primer plano. Entonces el psicólogo quiere ir más allá, y ese más allá es el lenguaje teórico, y es el que debemos llevar a cabo en nuestro marco teórico, plasmarlo en el marco teórico. Entonces el marco teórico es la revisión bibliográfica de todos los autores, de todas las teorías y todas las ideas que hay respecto al problema que estamos investigando. Tenemos que tener en consideración que debemos utilizar el lenguaje teórico y debemos delimitar nuestro problema de investigación cuando
esencialmente nosotros realizamos el marco teórico y referenciamos a diferentes autores. Necesitamos tener una delimitación, una delimitación del problema para que no nos salgamos de nuestro objetivo, de nuestro problema de investigación. Y lo repito nuevamente, lo importante es delimitar con ciertos autores y que ven solamente y que precisan del problema que queremos investigar. Existen dos tipos de elementos muy importantes en nuestro marco teórico, y que es el primero, la generalización, y segundo, la formalización. La generalización es un factor común entre fenómenos que comparten características entre ellos. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre maltrato y sobre violencia, ambos comparten ciertas características y se relacionan. Ahora pasamos a la formalización. La formalización es el relacionar de los elementos de un fenómeno. Por ejemplo, para que me puedan captar la idea, una persona X tiene depresión, entonces podemos considerar ciertos elementos de esa depresión. Uno de ellos sería una baja autoestima, segundo, una inseguridad. Entonces, al ver cómo se relacionan estos elementos, esto es la formalización. Entonces, en nuestro marco teórico hacemos hablar a los autores, a las teorías, comparamos, tenemos que llevar un hilo conductor de nuestro marco teórico e ir contextualizando a la investigación que nos va a servir posteriormente para después desarrollar el estudio y probar el estudio que estamos haciendo. Entonces, tenemos que interpretar el marco teórico, las teorías de los diferentes autores, los estudios, la tesis, la fuente secundaria, las fuentes primarias, hacerlo de manera técnica, con un lenguaje teórico. Esto es muy importante para que nuestro marco teórico sea entendible para todo aquel que lo quiera estudiar, aprender de nuestra investigación. Hay ciertas habilidades que debemos dominar, y una de las habilidades más importantes es el crear argumento, seguido de ello la abstracción y por último el lenguaje teórico, que los he venido repitiendo en esta pequeña parte. En cuanto a la primera habilidad muy esencial, muy importante, el crear argumentos significa respaldar la información con teorías por algunos autores o expertos en el tema o datos empíricos, etc. La abstracción es la capacidad de interpretar estos datos sobre la realidad, lo que tenemos en nuestra imaginación, plasmarlo en la realidad. Y por último, el lenguaje teórico. El lenguaje teórico, en ello podemos conectar las ideas, y eso es muy importante, que las ideas tengan una conexión al momento de elaborar nuestro marco teórico, desde el principio hasta el final, en donde llega finalmente un observable y de ahí una hipótesis general de lo que hemos visto sobre nuestro marco teórico. Muy bien, continuando con la exposición, tenemos el marco de referencias, que puede estar compuesto por los siguientes marcos. En primer lugar tenemos el marco de antecedentes. ¿Qué es el marco de antecedentes? Es el resumen de los resultados que fueron encontrados por otros investigadores sobre temas semejantes al tema general que nosotros hemos planteado o al tema específico. Es decir, las investigaciones ya realizadas referentes o relacionadas a las variables independientes o dependientes del tema a estudiar. También tenemos el marco conceptual. Es la elaboración conceptual del problema. En él aparecen las definiciones de las variables contempladas en el problema y en los objetivos de investigación y los términos claves que van a ser usados con mayor frecuencia. También tenemos el marco teórico. Se debe desarrollar cuando se identifica una o varias teorías que pueden dar base teórica a la solución del problema de investigación. El marco teórico será una descripción detallada de cada uno de los elementos esenciales de la teoría a estudiar.
de tal manera que la formulación del problema y su solución sean una deducción lógica de la misma. También tenemos el marco demográfico. Contiene las características demográficas pertinentes sobre la población a estudiar. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el sexo, la edad, procedencia, etc. Este marco es básico en el caso de un estudio de muestreo. Marco geográfico. En algunos casos es importante demarcar la zona geográfica donde se realizará el estudio, ya sea especificado en coordenadas geográficas o utilizando mapas y croquis. Muy bien, para finalizar esta exposición, vamos a plantear un ejemplo práctico de cómo realizar nuestro marco teórico. Ante un problema del tipo consecuencias del acoso digital en redes sociales a adolescentes de 13 a 17 años de escuelas secundarias públicas, un marco teórico podría estar estructurado de la siguiente forma. Primero, conceptos clave. ¿Qué queremos buscar con estos conceptos claves? Primero, ¿qué es el acoso digital? ¿Qué es el ciberbullying? Podríamos tomar también como concepto el acoso escolar, el internet y las redes sociales. También es importante averiguar el origen y la evolución de las redes sociales para plasmarlo dentro de este marco teórico. Otra parte importante sería buscar el acoso escolar antes de las redes sociales. ¿Cómo es que se daba el acoso escolar antes de haberse introducido a nuestro tiempo las redes sociales? También podríamos investigar sobre el uso de las redes sociales en adolescentes escolarizados. Muy bien, estas serían partes básicas e importantes que podríamos nosotros agregar para darle sentido, para darle lógica a nuestro marco teórico dependiendo del tipo de problema que podamos plantear. Continuando con el video, ahora vamos a hablar acerca del WeTransfer, ¿no? Que es una plataforma, una página que seguramente muchos de nosotros no lo conocíamos. Cuando estás realizando un trabajo importante, necesitas enviar varios archivos por correo electrónico, pero al tratar de hacerlo a través de un buzón de correo electrónico cualquiera, surgen los problemas. Los archivos en cuestión son demasiado pesados y los servicios de correo electrónico como Gmail o el Outlook, WhatsApp, el Facebook o el medio electrónico que tú utilices para enviar estos archivos limitan el envío, ¿no?, de gran tamaño. ¿Cómo podemos resolver y enviar con éxito estos archivos? ¿No? A continuación te explicaremos, ¿no?, qué es el WeTransfer. El WeTransfer ofrece un servicio de intercambio de archivo por correo electrónico y admite archivos ya de hasta 2 GB para enviar o reenvíos. Ya. Este servicio se ofrece de forma gratuita y el archivo enviado se alojará en sus servidores, lo que evitará ocupar un espacio de almacenamiento de tu correo electrónico. La fuerza del WeTransfer radica en su interfaz de usuario minimalista, que hace que este servicio sea realmente fácil de usar. El envío de un archivo te llevará tan solo unos minutos. Esto va a depender del ancho de banda que tú tengas contratado del servicio de internet. Muy bien, ahora que ya conocemos la teoría y los beneficios del WeTransfer, vamos a pasar a la práctica. Lo primero que vamos a hacer es buscar el navegador. En este caso yo voy a utilizar el Google Chrome. Simplemente accedemos al navegador, abrimos y colocamos ahí en el buscador WeTransfer. Yo ya lo tengo ahí marcado. Lo único que vamos a hacer un enter, ¿no?, y vamos a ir a la página oficial, que es este de acá. Hacemos un clic y nos va a mandar directamente a este espacio. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a dirigirnos aquí, iniciar sesión, ¿ya? Vamos a iniciar sesión y para esto vamos a agregar nuestro correo electrónico. La contraseña no del correo electrónico, sino la contraseña que ustedes van a crear. Hacemos un enter, ya, e iniciamos sesión. Como ustedes se han podido dar cuenta, ahí ya sale, mira, sale tu icono de inicio. Aquí en contactos podemos agregar los correos electrónicos de nuestros compañeros a quienes nosotros
desearíamos enviar los archivos, videos, fotos, ya, lo que nosotros queramos. ¿Cómo añadimos un contacto? Aquí tenemos, por ejemplo, la viñeta añadir contacto. Ponemos ahí y nos pide el email, el nombre y la empresa. Bueno, la empresa no es necesario, ya, solamente email y nombre, y haces ahí en el visto bueno, nada más, y automáticamente se va a ir agregando en tu lista de contactos. En las transferencias va a salir ahí, ¿no? Todo lo que nosotros hemos enviado, por ejemplo, un recurso de apoyo y guía para elaborar la elaboración de un mapa conceptual, y también he agregado una carpeta. Muy bien, ahora vamos a pasar cómo procedemos nosotros a hacer el envío. Como ustedes verán en esta parte, dice, ¿no? Tenemos ahí el icono de más, dice añade tus archivos o selecciona una carpeta. Ya, en este caso vamos a probar, ¿ya? Mira, como ustedes se han dado cuenta, como nosotros ya nos hemos registrado, ya, con nuestro correo, automáticamente nuestro correo ya sale aquí. ¿Ya? Muy bien, vamos a proceder. Vamos aquí, añade un archivo, vamos a ir al signo más, ¿ya? Y vamos a añadir un archivo. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, yo voy a ir, ¿dónde está? Aquí está. Ya, UPT, vamos a ir acá, metodología de investigación, semana 1, y vamos a poner aquí cualquiera, ya vamos a escoger seleccionamos y ponemos abrir. Entonces este archivo ya está acá, el artículo de niveles de conocimiento. Vamos a añadir un archivo más, ¿ya? Cuando ustedes le dan otra vez clic, te va a salir dos opciones: archivo o carpeta, teoría del conocimiento, ¿ya? Y ahí están los dos archivos, ¿ya? Y ahora vamos a enviar una carpeta, ¿ya? Tenemos la opción carpeta y vamos a poner carpeta de tareas. Vamos a subirla, ¿ya? Se subirán, dicen, no, se subirán todos los archivos de las tareas realizadas en esta sesión únicamente si confías en el sitio web. Subir, ya, y ahí están los dos archivos y las tareas, ¿ya? Vamos a enviar algo más. Le vamos a enviar un audio. Vamos a, porque está en MP3, podemos abrir, ¿ya? Y aquí está el MP3. Vamos a probar con una imagen. Ya vamos a ir a escritorio, acá tengo imágenes, esta de acá, una imagen, y ahí está la imagen. Después, ¿qué hacemos? Enviar a email, dice, ¿no? Ya, aquí tenemos que poner el destinatario, aquí nosotros vamos a enviarle toda esta información, y en este caso yo voy a colocar mi correo, ¿ya? Otro de mis correos. Suponte que esta información la tengo que enviar a un grupo de compañeros, entonces voy poniendo ahí todos los correos de los compañeros del grupo. Por ejemplo, vamos a poner China, ahí está otro correo, ¿no? Eso sería todo en cuanto a cómo nosotros tenemos que enviar. Ahora vamos a pasar a esta parte importante, lo que les estaba comentando, ya del tiempo, el tiempo que tiene la persona, el destinatario, para poder descargar estos mensajes o estos archivos, ¿ya? Vamos a poner ahí, urgente, tienes 6 días para descargar este archivo o esta información. Vamos a poner ya información, ¿ya? Y lo único que tenemos que hacer es enviar, ¿ya? Enviamos, y como yo les había dicho, ¿no? Ahí se ve cargando. Esto va a depender del ancho de banda que tú tengas contratado, el servicio de internet que tú tengas contratado. 100%, ¿ya? Nos sale esto listo, el correo electrónico con los datos de descarga ha sido enviado. Los archivos podrán descargarse durante 7 días, ¿no? 7 días, ¿no? 7 días, corrección, 7 días. Ahora, ¿cómo encontramos nosotros los archivos o cómo descargamos los archivos que hemos enviado a través de WeTransfer? Fácil. Vamos a ir al Gmail, ¿ya? Vamos a ir al Gmail y vamos a abrir el correo al cual nosotros hemos puesto como destinatario. Ahí está, aparece con WeTransfers. Hacemos clic ahí, lo abrimos, ¿ya? Y sale esta información, ¿ya? Ahí está el link donde nosotros podemos de repente ir a descargarlo, ¿ya? Acá dicen el contenido, ya tiene 5 ítems, dobla. Vamos a hacer clic ahí y listo. A esa persona le va a mandar directamente a esta página y le va a aparecer esta opción que es descargar, ¿ya? Lo único que tiene que hacer es descargarlo. La descarga es muy rápida, ¿ya? Y le va a aparecer así el archivo zip. Lo único que tiene que hacer es abrir el archivo zip, ¿ya? Y ahí está, ¿ya? El MP3, ¿ya? La imagen y los dos archivos que hemos enviado en PDF.
Muy bien, como ustedes han visto, es muy fácil de poder enviar archivos con esta página, así que los invito a ustedes a que puedan utilizarlo. Muy bien, eso ha sido todo con respecto a WeTransfer. Besitos, besitos, chao, chao.